Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En el verano de 1985, una tranquila ciudad sureña se transformó en un lugar de horror inimaginable, cuando algunas jovencitas comenzaron a desaparecer. Un astuto asesino en serie estaba suelto y atormentaba a las familias mientras evadía su captura. Hasta que los investigadores no encontraran cómo detenerlo, él continuaría su caza de nuevas víctimas. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Era un depredador. Secuestraba a niñas y a mujeres jóvenes cerca de sus hogares a plena luz del día. Era un sádico. Telefoneaba a las familias para burlarse de ellos, animarlos, para luego jugar con sus esperanzas. Y no se detendría hasta nosotros detenerlo. Soy Jim Canstrom, ex jefe del FBI en Nueva York. Este asesino en serie, quien quiera que fuera, lograba pasar desapercibido en la sociedad. Sin embargo, ansiaba la atención que sus crímenes obtenían. En algún lugar de esta contradicción se encontraba la clave para capturarlo. El gato y el ratón. El 31 de mayo de 1985, el sol de la tarde calentaba la ciudad de Lexington, en Carolina del Sur, con una abrasadora temperatura de 38 grados centígrados. Sherry Faye Smith había encontrado alivio al calor en una fiesta en la piscina, acompañada por su novio y compañeros de la escuela secundaria. Ella disfrutaba de los días sin preocupaciones, entre sus exámenes finales y su graduación. Todo el verano y el resto de su vida esperaban por esta joven entusiasta de 17 años. Shari vivía con su familia en una comunidad rural y tranquila, un lugar seguro apartado en las afueras de la ciudad. La casa de los Smith se encontraba ubicada en una zona de bosques densos. La casa estaba a unos 200 metros de la carretera. El padre de Shari, Robert Smith, era el pastor local. Ese viernes por la tarde trabajaba en su casa, en su oficina del segundo piso. Alzó la vista de su tarea para ver a su hija llegar por el camino de entrada y detenerse para recoger el correo. A partir de ese momento, la vida en Lexington, en Carolina del Sur, cambiaría para siempre. Esperando que Sherry entrara a la casa, el señor Smith volvió a mirar por la ventana. Se percató de que su auto permanecía cerca del buzón, pero ella no estaba a la vista. Inmediatamente sintió que sucedía algo extraño. Él decidió salir a comprobar qué pasaba. Shari padecía de diabetes. Si su azúcar en la sangre estuviera fuera de balance, podría desorientarse o desmayarse. Cuando llegó a la entrada del camino, el señor Smith encontró el automóvil de Shari con el motor todavía encendido y la puerta abierta. Shari. Pero su hija no estaba. No hubo respuesta a sus llamadas. ¡Shari! Comenzó a angustiarse mientras imaginaba las posibilidades. Su hija podría estar en algún lugar del bosque inconsciente o en estado de shock. ¡Shari! Gritó más alto, casi frenético por la preocupación. ¡Shari! No había señales de ella en ninguna parte. Shari había desaparecido. El señor Smith pidió ayuda inmediatamente. El asistente del alguacil del condado de Lexington respondió a la llamada. El angustiado padre explicó que Shari no era del tipo de personas que huían. No puedo imaginar qué sucedió. Empezaremos la investigación ahora. Ella era responsable, amable y muy sensata.
No era el tipo de adolescente que se escapa. Salí a buscarla. Estuve por este lado y también por el otro. Pero el sheriff no dio nada por hecho. Interrogó a Smith sobre su relación con su hija. Hoy, más de una década después, el ayudante del sheriff, Lewis McCarty, recuerda vívidamente sus impresiones de la familia Smith durante su primera conversación con el padre de Sherry. Hablamos sobre las calificaciones de sus hijas, qué clase de joven era ella, y se determinó que no había conflictividad entre madre, padre e hija. La familia Smith era una familia muy unida, una familia muy religiosa, y se podía sentir que estaban muy unidos, así que esta joven no habría escapado de su hogar. El investigador no pudo evitar la sensación de que algo malo le había sucedido a Sherry Smith. Y la misma intuición le dijo que no tenía nada que ver con su condición médica. Cada minuto que pasaba aumentaba la probabilidad de que Sherry nunca sería encontrada. Sabiendo esto, el sheriff pidió ayuda, obviando el periodo de espera de 24 horas requerido antes de clasificar oficialmente a un individuo como persona desaparecida. Mientras esperaban que llegaran los demás oficiales, el sheriff y Robert Smith volvieron sobre los pasos de Sherry, con cuidado de no destruir ninguna posible evidencia. Pero la búsqueda a simple vista no ayudó en nada. Tenían que esperar por más equipo y por los expertos. En pocos minutos, los oficiales de la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur, conocidos como SLED, llegaron a la casa Smith. Los investigadores peinaron la escena, buscando huellas de neumáticos, pisadas o huellas dactilares, y no encontraron nada. Sabiendo que las próximas horas eran críticas, las autoridades reunieron un grupo de trabajo y organizaron una búsqueda masiva en el terreno. La posibilidad de un secuestro provocó una respuesta rápida. Crímenes como este simplemente no sucedían aquí. Los condados circundantes enviaron a todos los oficiales disponibles para ayudar. La noticia de la desaparición de Sherry se extendió rápidamente a través de la estrecha comunidad de Lexington. Cientos de residentes locales se ofrecieron para participar en la búsqueda. Aún así, no encontraron ningún rastro de la joven. ¡Sari! ¡Sari! Aunque no había evidencia directa de que se hubiera cometido un delito federal, los investigadores estatales recurrieron a la experiencia del FBI. Querían que la oficina asesorara extraoficialmente en la búsqueda y ayudara en la investigación. El agente especial John Vollmer de la Oficina de Columbia del FBI fue enviado a la casa de los Smith la mañana siguiente. La desaparición inclusive desconcertó a los expertos. No lográbamos encontrarla. Y ella no pertenecía a un tipo de familia de las que indicaría fácilmente que se habría escapado con alguien. Ella era de una familia estable, un buen entorno, y ellos inmediatamente pensaron, obviamente, que algo malo había sucedido. Pero no teníamos idea en ese momento qué podía ser. La búsqueda continuó con urgencia, con cientos de voluntarios y oficiales trabajando sin detenerse. Fue una tarea desalentadora. El calor y el terreno dificultaban la búsqueda. Cuando estás hablando de buscar en un condado de 1,300 kilómetros cuadrados, es casi como buscar una aguja en un pajar. Es extremadamente difícil porque no sabes por dónde empezar ni a dónde ir. Pasaron 2 largos y calurosos días de búsqueda, y aún así no había señales de Sherry. Cada vez era más y más probable que se tratara de un secuestro. Horrorizados por la posibilidad de que un crimen como este pudiera ocurrir en su ciudad, los residentes de Lexington estaban asustados. Los niños no salían sin sus padres. Nadie iba solo a ningún lado.
A cada hora que pasaba, los investigadores se esforzaban por mantener la esperanza de encontrar ilesa a Sherry. El 3 de junio, 3 días después de la desaparición de Sherry Fay, alrededor de las 2:30 de la madrugada, una llamada interrumpió el sueño inquieto de los Smith. Robert contestó el teléfono. Una voz que no reconoció preguntó por su esposa Hilda. ¿Aló? La persona que llamó afirmó ser el secuestrador de Sherry. Sí. El secuestrador se disculpó por llevarse a Sherry e insistió en que pronto la devolvería. Dejó claro que esa no era una llamada de rescate. Le dijo a Hilda que recibiría una carta por correo ese mismo día. ¿Pero qué es lo que quiere? Prometió que volvería a llamar y colgó. Aunque el teléfono ya había sido configurado, la llamada fue demasiado corta para obtener un seguimiento. Los oficiales de SLED que estaban en la casa de los Smith llamaron inmediatamente al agente Vollmer. Realmente no estaba claro si ella estaba viva o muerta. La persona que llamaba indicaba que estaba viva y que él la iba a devolver a salvo. Y creo que en ese momento todos tenían la esperanza de que él era sincero y de que en realidad ella no estaba muerta y sería devuelta a su hogar y familia. Una carta que con suerte contenía pistas sobre el paradero de Sherry sería un alivio bienvenido, pero primero tenían que averiguar si la carta prometida por quien llamaba realmente existía. Sin perder tiempo, despertaron al jefe de correos de la ciudad y le ordenaron que abriera la oficina de correos antes del amanecer. Y enseguida comenzaron a trabajar revisando carta por carta todo el lote de correo saliente. Después de media hora, el jefe de correos encontró un sobre dirigido a los Smith. Con cuidado, lo metieron en una bolsa de pruebas y lo enviaron a los laboratorios forenses de SLED para su análisis. Dentro del sobre, los examinadores encontraron una carta de 2 páginas escrita en papel legal amarillo. Su emoción se convirtió en horror cuando comenzaron a leer la carta. Se titulaba Última Voluntad y Testamento. Comenzaba: Te amo, mamá, papá, Robert, Dawn y Richard, y a todos los demás, y a todos mis amigos y parientes. Mis pensamientos siempre estarán con ustedes. Ataúd cerrado. Lo siento si alguna vez los decepcioné de alguna manera. Solo quería hacerles sentir orgullosos de mí porque siempre he estado orgullosa de mi familia. La carta terminaba con: Todo mi amor siempre. Sharon, Sherry Fay Smith. Con la ayuda de la familia Smith, los investigadores confirmaron que la escritura era de Sherry. Los investigadores del laboratorio comenzaron la laboriosa tarea de analizar la carta. La búsqueda de impresiones, pelos, fibras y otras pistas tomaría semanas. Y si bien los investigadores esperaban que el documento pudiera proporcionar otras pistas valiosas, se alarmaron por el contenido de la carta. Estábamos conmocionados, estábamos preocupados por su bienestar. Había varias frases en la carta en las que se refiere. Una sería un ataúd cerrado, como... no sabemos por qué. ¿Por qué una joven escribiría ataúd cerrado? El destino de Sherry no estaba claro. El secuestrador tenía todas las respuestas. Él había prometido llamar de nuevo. Hasta que lo hizo, la familia Smith se aferró desesperadamente a la esperanza. Pocos días después de la desaparición de Sherry Fay, su secuestrador había llamado para contactar a la familia. Desde entonces, los agentes y detectives añadieron una grabadora de voz, además del rastreador que ya estaba en el teléfono de los Smith. Tener registrada la voz del secuestrador en una grabación sería muy valioso. Si el sospechoso llamaba de nuevo, estarían preparados. La espera era insoportable.
A las 8 en punto de la tarde del 3 de junio sonó el teléfono. Cuando atienda, manténgalo en el teléfono lo más que pueda. Diga. Era la voz de la noche anterior. Él habló con Hilda. ¿Recibió la carta hoy? Ah, sí, la recibí. Bien, entonces ahora sabe que esto no es una llamada falsa. Sí, ya lo sé. Bien, escucha con atención. Tengo que darme prisa. Sé que nos están rastreando la llamada. Pero, ¿Shari está con usted? Shari ahora es parte de mí físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Nuestras almas son una ahora. ¿Tu alma ahora es una con Shari? Sí, estamos tratando de resolver eso, así que por favor hagan lo que les digo. El rastreo había sido exitoso. Adelante, ya lo captamos. El sospechoso había llamado desde una cabina telefónica a 32 kilómetros de distancia de la casa de los Smith. Una red de alguaciles del sheriff, apostados en el área, se apresuraron para llegar al sitio, esperando atrapar a la persona que aún llamaba por teléfono. Pero cuando llegaron, lo único que encontraron fue un teléfono colgando del gancho. Detengan a cualquiera cerca del área. Ahora mismo. Se había escapado sin dejar ningún rastro, ni siquiera huellas dactilares. La hermana mayor de Shari, Dawn, recuerda la angustiosa incertidumbre. Yo no entendía lo que estaba pasando en ese momento. No entendí que él era una persona muy enferma. Nunca había tratado con alguien así en mi vida. Pero realmente creí que él le estaba cuidando y que tenía que haber alguna razón para explicar su locura al secuestrar a Sari. En la superficie, las conversaciones telefónicas del secuestrador no revelaron nada sobre el paradero de Shari. Sin embargo, para el FBI, las llamadas telefónicas dieron una primera visión del interior de la mente de este retorcido depredador. Dependía ahora de los analistas del FBI en la Unidad de Apoyo Investigativo en Quantico, Virginia, penetrar en la mente de este criminal. John Douglas fue pionero en la elaboración de perfiles de conducta para el FBI. Él y otros analistas desarrollaron esta herramienta de investigación durante más de 25 años de entrevistas con asesinos convictos, pirómanos, violadores y terroristas. Está bien. Cuando alguien pregunta por un perfil, lo que está buscando son características que incluyen género, incluye edad, raza, a veces tipografía corporal, nivel educativo, tipo de ocupación. Para determinar estas características, el analista intenta pensar como el asesino. Él trata de descubrir sus motivaciones. El examen de cada aspecto de un crimen revela patrones de comportamiento. Lo que emerge es un perfil que describe el tipo de persona que probablemente sea el asesino. Después de analizar cada detalle del secuestro de Shari, Douglas generó un perfil de 22 puntos del sospechoso. Describió al secuestrador como un hombre blanco entre los 20 y los 30 años, con una inteligencia superior a la media. Lo más probable es que trabajara como jornalero de cuello azul, debido a que sonaba como si el asesino hubiera distorsionado electrónicamente su voz. Probablemente había trabajado en la contratación eléctrica. Él tendría antecedentes penales. Douglas también sugirió que vivía en la zona. El tono y el contenido de sus llamadas telefónicas indicaban que era un obsesivo compulsivo asocial. Si el estrés de la vida cotidiana se hacía demasiado grande, se desmoronaría. Luego se sentiría obligado a compensar sus propias deficiencias mediante acciones violentas. Es el tipo de hombre que se siente como un grano de arena en la playa, donde hay miles de millones de granos de arena. Él no siente nada, se siente como un don nadie. ¿Y cómo puede este nadie, esta personalidad, esta persona que probablemente tiene sobrepeso, baja autoestima, no es atractiva, cómo puede convertirse en alguien? Él perseguía víctimas que nunca tendrían posibilidad de contactar a alguien como Shari Faye Smith. Y así por primera vez en su vida pueden ser muy poderosos. El miércoles 5 de junio, los Smith recibieron otra llamada. Esta vez le dio a la familia indicaciones sobre dónde encontrarían a Shari.
Escuche cuidadosamente. Tome la autopista 378 oeste hacia la rotonda. Gira a la izquierda en el edificio con marco blanco. Vaya al patio trasero. 2 metros más allá estaremos esperando. Dios nos eligió. Los investigadores corrieron a la ubicación con la esperanza de encontrarla todavía con vida. Seis días después de su misteriosa desaparición, los investigadores encontraron el cuerpo de Shari Faye Smith. Cuando la familia Smith recibió la llamada de la ubicación del cuerpo, fuimos inmediatamente allí y nuestros peores temores se hicieron realidad. El cuerpo de Shari había sido dejado en los bosques del condado de Saluda, a unos 17 kilómetros de la casa de la que desapareció. Su secuestrador ahora era buscado por asesinato en primer grado. Una semana de calor a 38 grados centígrados había pasado factura. El avanzado estado de descomposición del cuerpo funcionó a favor del asesino. El médico forense no pudo determinar la causa exacta ni el momento de la muerte. Para John Douglas, la ubicación y el estado de la escena del crimen proporcionaron una mayor comprensión de la mente del sospechoso. Él tenía algo de sofisticación criminal, porque creo que eso lo hizo esperar. Esperó a que entrara en etapas avanzadas de descomposición, lo que dificultaría a las fuerzas del orden público determinar la causa y el método de la muerte en este estado de descomposición. La confirmación del asesinato de Shari devastó a la comunidad de Lexington. Ese sábado, una multitud de 1,000 personas asistió a un funeral en la primera iglesia bautista de la ciudad. Esa noche, después del funeral de Shari, el asesino no pudo resistirse a infligir más tormento. ¿Aló? ¿Puedo hablar con la señora Smith? Beverly, la tía de Shari, atendió el teléfono. Lo siento, pero ella tampoco está aquí. Beverly lo entretuvo, esperando ganar un tiempo valioso para el rastreo de la llamada. Tendré que cortar si no puedo hablar con ella. Pero el secuestrador amenazó con colgar si no podía hablar inmediatamente con Dawn. ¿Hola? Este asunto se me fue de las manos. Todo lo que quería era hacerle el amor a Dawn. Le había estado siguiendo por un par de... ¿A quién? Lo siento por Shari. Dawn, le pido a ti y a tu familia que me perdonen. Cuando mataste a Sari, ¿estaba en paz? ¿Ella no tenía miedo o algo? No lo tenía, ella estaba en paz. Ella sabía que Dios estaba con ella y que ella se convertiría en un ángel. Abrumada por el dolor, la madre de Shari insistió en hablar con el asesino de su hija. ¿Usted dijo que la iba a matar? Sí, y le di a elegir su muerte, y ella prefirió ser asfixiada. Dios santo, ¿cómo pudo hacer eso? No escapó a la atención del FBI y los investigadores locales que el asesino había usado erróneamente el nombre de Dawn cuando habló con Shari. Se prepararon para la posibilidad de que este asesino pudiera dirigir su obsesión asesina hacia Dawn. Pero el sospechoso haría solo una llamada más antes de caer en un oscuro silencio. Aunque él no estaba hablando, sabían que todavía estaba allí, aterrorizando a una comunidad. Y el perfil predijo que si mataba una vez, mataría de nuevo. En junio de 1985, los investigadores del FBI continuaban tras la casa del secuestrador y asesino de Shari Smith, de 17 años. Mientras los investigadores se enfocaban en el asesino de Smith, el elusivo depredador preparaba otros planes. El viernes 14 de junio, 2 semanas después del secuestro de Shari, un hombre agarró a Deborah May Helmick de su patio en el condado de Richland mientras jugaba con su hermano. Ella solo tenía 9 años. Los gritos de la niña alertaron a una vecina. Pero la mujer no fue lo suficientemente rápida.
El secuestrador logró escabullirse a plena luz del día. La vecina de los Helmick solo podía proporcionar información vaga. Sin embargo, la descripción general del sospechoso y su método parecía inquietantemente similar al hombre que el FBI buscaba por el asesinato de Sherry. Los sheriff del condado de Richland contactaron de inmediato al grupo de trabajo en la cercana Lexington. A pocos momentos de ese secuestro nos enteramos y comenzamos a centrarnos en ese caso también. Estábamos más o menos en nuestras mentes. Creo que todos sabíamos que estos dos casos estaban conectados. Para John Douglas, el caso adquirió un sentido de urgencia aún mayor. El destino de Deborah May Helmick parecía casi seguro. Una vez que tienen la urgencia, buscan a la víctima preferencial, pero si no pueden encontrar a la víctima de su elección, elegirán a quien esté disponible, y en ese caso fue con Deborah May Helmick. Las noticias del segundo secuestro llevaron a Douglas desde Quantico, Virginia, a Carolina del Sur. El FBI esperaba poder encontrar a Deborah May Helmick, de 9 años, antes de que su joven vida se truncara. En el caso Smith, las llamadas telefónicas del asesino habían sido el enlace fundamental para los investigadores. Había pasado casi una semana desde la desaparición de Deborah y no habían tenido noticias suyas. Para que llamara, Douglas ideó un plan. Con la ayuda de los medios locales, él pondría una trampa. Un elemento clave del plan colocaba a Dawn Smith en peligro. Douglas tuvo que pedirle a los Smith que pusieran en riesgo a su otra hija para atrapar al asesino de Sherry y con suerte encontrar a la joven Deborah. Dawn estuvo de acuerdo. La gente pensaba que éramos gemelas, nos parecíamos mucho y se me ocurrió que si yo respondía al teléfono, quizás él volcaría su fascinación por Sari hacia mí. Y si pudiera mantenerlo hablando por teléfono lo suficiente sobre Sari, sobre él mismo, sobre cualquier cosa para mantenerlo al teléfono, entonces podrían rastrear la llamada y atraparlo. Permitirle... La estrategia de Douglas se centró en un servicio conmemorativo para Sherry. Los investigadores promovieron el servicio en la prensa local. Los agentes esperaban que la atención de su primera víctima reavivara la fascinación del asesino con Dawn. Douglas necesitaba algo más para cebar la trampa. Un artículo personal de la habitación de Sherry. Según su experiencia, Douglas sabía que los depredadores sexuales a menudo se sentían atraídos por los artículos personales de sus víctimas. Quieren elementos que puedan conservar, incluso mostrar como trofeos. Él se fijó en el oso koala. Era la mascota de la universidad a la que ella planeaba asistir en el otoño. Vamos a usarlo. El día del servicio conmemorativo, agentes vestidos de civil invadieron los terrenos, esperando que su sospechoso visitara el cementerio. Cuando el ministro de la familia pronunció una oración, Dawn y sus padres se abrazaron. Aunque Dawn se había ofrecido voluntariamente para atraer al asesino a la trampa, el peligro que representaba pesaba en la mente de todos. No se sabía lo que el sospechoso podría hacer. La seguridad alrededor de Dawn se intensificó. Estábamos preocupados de que Dawn se convirtiera en otra víctima. Entonces, como estaba previsto, Dawn colocó algunas flores y el koala sobre la tumba de su hermana. Ahora todo lo que quedaba por hacer era esperar. Utilizando el perfil de Douglas, los agentes del FBI instruyeron a Dawn sobre cómo manejar al sospechoso cuando llamara. Me dijeron que nunca debía amenazarlo, nunca debía ser dura, debía ser comprensiva, empática y compasiva, y lo fui. Creo que eso le gustó porque él sintió que tenía el control, lo cual es algo que creo que él necesitaba. Varias llamadas llegaron al hogar de los Smith después del servicio conmemorativo. Sin saber si era el asesino de Sherry, Dawn tuvo que atenderlas todas.
Poco después de la medianoche, el teléfono de la casa Smith sonó de nuevo. Diga. Esto es de parte de Sari Faye Smith. ¿Eres Down? Sí. Como Douglas había esperado, el culpable mordió el anzuelo. Y como se anticipó, el asesino había enfocado su atención en Dawn. No puedes estar protegida todo el tiempo. Le dejó en claro que ella sería su próxima víctima. ¿Entiendes? Tú lo sabes. Dios quiere que te unas a Shari Faye. Es solo cuestión de tiempo. A pesar de la amenaza, Dawn lo mantuvo en la línea, soportando el abuso del hombre que asesinó a su hermana, mientras los funcionarios rastreaban el origen de la llamada. Sí, bien, escucha atentamente. Vete hacia el norte. Después, antes de colgar, el asesino le dio instrucciones. Gira a la derecha, Deborah May. Está esperando. Dios nos perdona a todos. El agente especial John Vollmer temía que el asesino no se detuviera allí. Cuando nombró a Deborah Helmick, eso nos condujo a enfrentar la posibilidad de que estábamos lidiando con un posible asesino en serie, que había asesinado, según sospechábamos, al menos a 2 personas, quizás otras, y que podía seguir matando. ¿A qué hora? A pesar del éxito de Douglas en lograr que el sospechoso llamara, nadie había anticipado qué tan lejos iría el asesino para evitar ser detectado. Rastrear la llamada desde fuera del área tomó tiempo adicional. De nuevo, el sospechoso dejó la cabina telefónica momentos antes de que las autoridades pudieran alcanzarlo. Estuvimos muy cerca de atraparlo en varias ocasiones, y es casi como si lo sintiera y comenzara a ir más lejos para hacer sus llamadas telefónicas. Otros investigadores siguieron las indicaciones de la persona que llamó. Allí encontraron a Deborah Helmick, de 9 años, asesinada. La apuesta había fallado. Con cada oportunidad perdida, aumentaba la probabilidad de que hubiera más víctimas. Y ahora Dawn era el objetivo más probable. Los investigadores temían que el asesino intentara secuestrarla. Un escurridizo asesino en serie ya había matado a 2 niñas en Lexington, Carolina del Sur. La escasa cantidad de evidencia frustró a los investigadores del FBI, así como a las autoridades locales. Pero el análisis forense estaba a punto de generar el mayor impacto en la investigación. La última voluntad y testamento de Shari Smith fue examinado por Gail Head, directora de la sección de documentos investigados de los laboratorios legales de Carolina del Sur. Utilizando una máquina ESDA, Head esperaba encontrar pruebas contundentes. El ESDA, un acrónimo para equipos de detección electroestáticos, puede captar imágenes que son invisibles a simple vista. Funciona según el principio opuesto de una imprenta. En lugar de recubrir letras levantadas con tinta para crear una imagen, ESDA rellena las marcas en el documento en cuestión con grafito. Cuando una película de imagen se estira sobre el documento como el celofán, aparece una imagen legible. Después de horas de examinar el documento, Head encontró la marca de una escritura. Parecía ser un número de teléfono y un nombre. Un nombre particular y el número de teléfono en cuestión nos permitieron mostrar todo el código de área, los 3 primeros números del prefijo, los siguientes 2 números, el tercer número del que no estábamos seguros y luego tuvimos el 4º número. El nombre en la hoja era Joe. Del código de área, los investigadores determinaron que el número era de Alabama. Para completar el dígito que faltaba, los investigadores llamaron a cada combinación del número de teléfono, hasta que llegaron a una selección que tenía el mismo nombre que se encontraba marcado en la hoja. Finalmente consiguieron una coincidencia. El número pertenecía a un hombre llamado Joe Shepard. Los investigadores examinaron sus registros telefónicos. Descubrieron que había recibido una llamada de una dirección a las afueras de Lexington, en Lake Murray, Carolina del Sur. Cualquiera de estas direcciones podría pertenecer al asesino. Respaldados por el perfil del FBI, la policía local visitó la dirección de Alabama.
Buenas tardes, ¿es usted Joe Shepard? Interrogaron a Joe Shepard. No coincidía con el perfil del asesino. A pesar de que no era sospechoso, aún podría ser un vínculo importante con el asesino. La policía tuvo que averiguar la conexión entre él y la llamada telefónica de Lake Murray, Carolina del Sur. Shepard explicó que provenía de la casa de sus padres. Los oficiales de Carolina del Sur verificaron que la dirección pertenecía a los padres de Joe Shepard, Ellis y Sharon Shepard. Los investigadores fueron a la dirección del lago Murray para interrogar a los residentes. La casa estaba a solo 2 millas del lugar donde la policía encontró el cuerpo de Deborah Helmick, de 9 años. Descubrieron que Ellis trabajaba como electricista en la construcción de viviendas. Era una profesión predicha por el perfil del FBI. Cuando los oficiales tocaron la puerta, un automóvil se detuvo en la entrada. ¿Puedo ayudarlos? Cuando los investigadores conocieron a los Shepard, inmediatamente sintieron que habían llegado a otro callejón sin salida. Además de la profesión de Ellis Shepard, nada más parecía encajar en el perfil. De todos modos, los interrogaron. Los Shepard les dijeron que habían regresado recientemente de un viaje de 6 semanas. Los oficiales casualmente preguntaron si la pareja sabía sobre los asesinatos de Smith y Helmick. Con cada pregunta, la policía notó que la señora Shepard estaba cada vez más preocupada. Los Shepard estaban comenzando a sospechar del cuidador de su casa, Larry Jean Bell. Cuando describieron a Bell, los elementos del perfil encajaron en su sitio. Era un hombre blanco de unos 30 años que vivía con sus padres. A veces ayudaba a Ellis en la construcción de viviendas. Justo días antes, cuando los Shepard regresaron de las vacaciones, Bell los recogió del aeropuerto. Habló extensamente con los Shepard sobre los casos. Estaba siguiendo de cerca las noticias de los asesinatos. Era más evidencia de una mente meticulosa y un comportamiento consistente con el perfil. Dijeron que había guardado los artículos del periódico, que les había contado todo sobre el caso en gran detalle desde el aeropuerto hasta su residencia. Era sorprendente lo mucho que este perfil iba encajando. Los detectives preguntaron si podían ver el interior de la casa. Sospechando que el asesino había usado un arma para obligar a Sherry Smith a entrar en el automóvil, le preguntaron a Ellis Shepard si poseía un arma. Shepard los llevó a un cajón donde guardaba su revólver. Para su sorpresa, el arma había desaparecido. Sería buena idea que nos acompañaran. Los oficiales le pidieron a la pareja que los acompañara a la oficina de policía. Querían que los Shepard escucharan las grabaciones de las llamadas del asesino a la familia Smith. Los investigadores necesitaban saber si la voz en las grabaciones pertenecía a su cuidador de la casa. For a couple of months, and then they'd find out I'm sane, and then I'd get tried and get sent to electric chair, put in prison, rest of my life. I'm not going to stay in prison, rest of my life. I'm not going to. Aunque la persona que llamaba podía haber alterado electrónicamente su voz, para los Shepard estaba claro que el hombre en la cinta era el cuidador de su casa, Larry Jean Bell. Todos estábamos animados, no podíamos mostrar ninguna emoción, pero en ese momento supimos que habíamos resuelto el caso, teníamos a nuestro hombre. Los Shepard le dijeron a la policía que esperaban que Bell llegara a su casa a las 7:30 de la mañana siguiente para ir a trabajar. Los investigadores vigilaron la residencia de Bell. Esta vez no había forma de que eludiera la captura. Larry Jean Bell se dirigió por la carretera hacia la casa de los Shepard. No se percató del coche de policía sin identificaciones que lo seguía. Los agentes se comunicaron por radio con otro automóvil que esperaba para interceptarlo
en la intersección a la que se aproximaba. El 26 de junio de 1985 a las 7:19 de la mañana, los investigadores finalmente atraparon al escurridizo Larry Jim Bell. Esta vez fueron los investigadores quienes estuvieron un paso adelante. Bell fue arrestado sin resistencia y llevado a la oficina de policía para ser interrogado. Con Bell ahora bajo custodia, los investigadores aún necesitaban cerrar bien el caso para asegurarse de que nunca más pudiera estar libre para matar de nuevo. Combinando contundentes pruebas forenses con el perfil del FBI, la policía de Carolina del Sur arrestó a Larry Jim Bell por sospechas de secuestro y asesinato. Pero ahora tenían que demostrar sin lugar a dudas que él era el asesino de Shari Smith y Deborah May Helmick. Quedó en manos del abogado del condado de Lexington, Donald Myers, presentar el caso. Como fiscal de carrera, Myers estaba decidido a condenar al asesino que se había burlado tan horriblemente de la familia de su víctima. No me gusta Larry Jim Bell, incluso antes de conocerlo. Y sabía que probablemente este sería el caso más publicitado que tendríamos. El más publicitado en Carolina del Sur hasta ese momento. Y me comprometí a ir tras él con todo lo que tenía. Aunque había evidencia poderosa contra Bell, esta era solo circunstancial. Aún así, en el estado de Carolina del Sur, una confesión podría garantizar la sentencia máxima. Myers quería asegurarse de que Bell nunca pudiera quitar otra vida. Él quería una confesión. Nuevamente llamaron al FBI por ayuda. Ellos recomendaron preparar un interrogatorio que provocase una declaración autoinculpatoria. Por ejemplo, un mapa que muestra dónde se hicieron las llamadas, algunas fotos de la víctima, para que mientras mire alrededor de la habitación, recuerde a la víctima. Podemos colocar tarjetas de huellas dactilares sobre la mesa, poner cuadernos o archivos que tengan su nombre en ellos, todo para hacerle pensar que obviamente lo tenemos cercado, que tenemos pruebas contra él. Él podría creer que lo tenemos y rendirse. Mientras los oficiales se preparaban para interrogar a Bell, otros detectives obtuvieron una orden de allanamiento de la casa de los Shepard. Durante las siguientes 12 horas, el equipo forense peinó cada centímetro cuadrado de la casa en busca de cualquier cosa que conectara firmemente a Bell con los crímenes. Como el perfil predijo, la casa estaba en perfecto orden. Fue meticulosamente limpiada, aspirada y desempolvada. Particularmente en la habitación donde Larry Bell se había estado quedando. Pero debajo de la superficie ordenada, el equipo descubrió evidencia de su desviación. Las pulcras sábanas de la cama ocultaban un delgado y sucio colchón, y debajo yacía una revista porno y un revólver .38 que coincidía con la descripción del que le faltaba al señor Shepard. A pesar de las alfombras recién aspiradas, un investigador recuperó un cabello rubio en el espacio al que no llegaría una aspiradora. Un laboratorio vincularía el cabello con Shari Smith. Mientras los investigadores continuaron la búsqueda de pruebas en la casa de los Shepard, los detectives en el interrogatorio llevaron a cabo la estrategia del FBI. Primero se aseguraron de que Bell estuviera cómodo. Según lo aconsejado por Douglas, hablaron con el sospechoso sin amenazas. Fingieron simpatizar con él, comprender su dolor para que él se confiara. Fueron llevando a su sospechoso a través de la creciente cantidad de pruebas que le condenaban. En cada oportunidad, le recordaban a las víctimas. Bell lo negó todo.
Sin embargo, hizo una petición curiosa. Quería conocer a Dawn y a Hilda Smith. Esperando que la madre y la hermana de su primera víctima pudieran conseguir una confesión, los Smith estuvieron de acuerdo. Hilda y Dawn intentaron prepararse mentalmente. Finalmente, entraron a la habitación y se encontraron cara a cara con el asesino de Sherry. Él comenzó a murmurar y a hablar de cuánto lo lamentaba, de que la persona que estaba sentada en esa silla no podría haber sido la que hizo esto, pero que otro Larry Bell podría haber sido. Realmente no tenía mucho sentido, así que recuerdo verlo sentado allí, recuerdo haberlo visto, recuerdo haberlo escuchado y realmente me sentí asqueada. Porque yo sabía que este era el hombre. Y ni siquiera era lo suficientemente hombre para decir, lo hice, lo siento. Solo trató de poner excusas, pero mi madre le dijo algo increíble. Ella dijo, sé que eres el hombre que mató a mi hija y puedo decir honestamente que no te odio. Y él se puso lloroso. Pero el quiebre emocional de Bell llegó solo hasta el punto de soltar lágrimas. Él nunca hizo la confesión que las autoridades querían. Después de semanas de compilación de pruebas, Myers y los investigadores comenzaron a reconstruir la secuencia de eventos del 31 de mayo de 1985. Bell descubrió a Sherry Smith después de dejar a su madre en una consulta médica. Algo en la joven desencadenó sus ansias libidinosas. Cuando salió del estacionamiento, Bell la siguió. Su deseo destruyó el poco control que poseía. Él nunca la perdió de vista. Sherry no se percató de que un auto la seguía por la carretera. Se detuvo en el camino de entrada y caminó hasta el buzón. Bell no perdió el tiempo. Tomó a Sherry completamente por sorpresa. ¡Vamos, vente! Llevó a Sherry a la casa de los Shepard, en el lago Murray. Después, Bell canceló una cena con los amigos. Les dijo que quería quedarse en la casa de los Shepard y ver un partido de béisbol. Ya había atado a Sherry a la cama. La evidencia mostró que Sherry había sido violada. Antes de matarla, Bell forzó a Sherry a escribir su última voluntad y testamento. Doce horas después de su desaparición, él le cubrió la boca con cinta adhesiva y la sofocó. Los investigadores concluyeron que ella estaba muerta a las 4:58 de la mañana, la hora en que Bell afirmó que sus almas se volvieron una. Les tomó menos de una hora a 12 habitantes de Carolina del Sur encontrar a Bell culpable de asesinato en primer grado. Myers procesó a Bell en un juicio separado por el asesinato de Deborah May Helmick, de 9 años. Lo encontraron culpable por segunda vez. Con la condena de Bell, la familia Smith podía comenzar a reconstruir sus vidas. Hubo una sensación de alivio de que, bueno, ahora no puede hacerme daño, no puede hacerle daño a nadie más y será encarcelado. Larry Jim Bell pagó la pena máxima por sus crímenes sádicos. El 4 de octubre de 1996 fue ejecutado en la silla eléctrica de Carolina del Sur. Aunque la pérdida de Sherry Smith y Deborah May Helmick siempre se lamentará, la vida en Lexington regresó lentamente a la normalidad. Con habilidad y determinación, la División de Aplicación de la Ley SLED de Carolina del Sur y el FBI le pusieron fin a la aflicción de un pueblo al acabar con el juego mortal del gato y el ratón.
Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Una pesadilla hace estragos, destrozando a una familia de Dallas. Un padre hace un escape desesperado mientras su esposa e hijos son secuestrados por un traficante de drogas. Agentes del FBI compiten contra el tiempo para encontrar a los rehenes y al secuestrador. Un rastro de cuerpos marca el camino hacia Gino Camacho. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Una madre y su hijo son secuestrados. Un transeúnte es asesinado. Violencia como esta destrozó un tranquilo vecindario de Texas y expuso un cártel de drogas que prosperó donde menos se esperaba. Soy Jim Kallstrom, ex jefe del FBI en Nueva York. Los agentes del FBI penetraron en el secreto bajo mundo de las drogas, expusieron a los involucrados y desmantelaron al cártel. Infiltrando el cartel. En la primavera de 1988, los narcóticos se habían infiltrado en las comunidades de clase trabajadora de Dallas, Texas. Un aumento de robos y allanamientos siguió al tráfico de drogas. Algunas familias se mudaron de las zonas de alta criminalidad al vecindario de Pleasant Grove. Sam Bright, su hijo André, de 3 años, y su esposa Evelyn Banks encontraron refugio entre las calles bordeadas de porches. Aquí los residentes se cuidaban unos a otros. Entonces, temprano el 20 de mayo de 1988, un disparo rompió el silencio de la mañana. Para sorpresa de una vecina, 4 hombres armados salieron de la casa de Wright, empujando a la familia hasta un automóvil. ¡Ayuda! Venga, vamos. ¡Ayuda! ¡Llamen a la policía! Sam Wright logró librarse de los secuestradores y escapó. La vecina que presenció el incidente se apresuró para alertar a las autoridades, mientras Wright corría detrás de las casas para evitar a los criminales. Pero la ayuda no pudo llegar antes de que los secuestradores metieran a la familia de Wright en el auto y desaparecieran. Extrañamente, los detectives aún no tenían noticias de Wright, y el misterio de los acontecimientos de la mañana se profundizó cuando los detectives entraron. En el interior, la investigación de secuestro se amplió para incluir asesinato. La policía encontró el cuerpo de un hombre joven que yacía boca abajo en un charco de sangre. Una licencia de conducir identificó a la víctima como David Wilburn, de 25 años. Los investigadores fueron minuciosos y recolectaron todo lo que parecía prometedor, pero había poca evidencia que reunir. También buscaron huellas dactilares, pero no recuperaron ninguna diferente a las de los residentes. Los detectives hablaron con la vecina que llamó al 911 esperando poder encontrar algunas respuestas. La entrevista reveló que Wilburn, el hombre muerto encontrado en la escena, era sobrino de Sam Bright, pero ella no sabía por qué alguien querría matar a Wilburn. Los detectives también se enteraron de que el hombre latino que conducía el Lincoln había visitado a Sam Bright en ocasiones anteriores, pero nadie reconoció a los demás. Para los investigadores, las preguntas más importantes seguían siendo: ¿dónde estaba Sam Bright? ¿Y por qué no se había comunicado con las autoridades para denunciar el secuestro de su familia? Solo un hecho perturbador estaba claro. Una madre y su hijo de 3 años estaban en manos de asesinos. Dada la urgencia, la policía de Dallas llamó al FBI. Es un secuestro. El agente especial José Figueroa fue asignado al caso. Cada vez que recibimos información sobre secuestros, se torna un caso prioritario en nuestros estándares. En especial cuando se trata de un niño. No esperamos 24 horas para responder.
Figueroa comenzó buscando a Sam Wright, el hombre que había escapado de la banda. El FBI se enteró de que Wright era un prófugo desde hacía 3 años, luego de huir de una condena por drogas. Esto explicaba por qué Wright, el padre angustiado, había escapado corriendo y no se había dirigido a la policía. Pero los agentes del FBI lo necesitaban si querían avanzar y ayudar a la esposa y al niño. Tenían que hablar con Wright. Sospechando que Wright se estaba escondiendo en el área, los agentes visitaron el vecindario de Pleasant Grove y hablaron con los vecinos. Hicimos eso al comenzar. Fuimos con nuestras tarjetas de presentación y entrevistamos a todos. Pedíamos que alguien se comunicara con Sam Wright para que él contactara al FBI. Como se esperaba, una de las tarjetas de visita de Figueroa logró llegar a las manos de Wright. El padre, presa del pánico, corría el riesgo de ser capturado al llamar al FBI. Pidió hablar con la única persona que podría ayudar a su familia, el agente Figueroa. Taz Bailey trabajó con José Figueroa en la unidad de delitos violentos del FBI en Dallas. Sam le dijo a José que el individuo que cometió este delito era un sujeto llamado Gino y que todo lo que sabía Sam acerca de él era que había sido arrestado varios meses antes por la policía de Mesquite a causa de un asesinato cometido en Valle del Río Grande. Sí. Sam Wright se negó a ir a la oficina del FBI, pero prometió volver a llamar. Ahora los agentes tenían una pista. El nombre Gino. Fuimos al departamento de policía de Mesquite y nos reunimos con el capitán Larry Sprague. Larry nos dijo, sí, claro, sé exactamente de quién están hablando. Están hablando de Gino Camacho. Gino Camacho, de 33 años, era un conocido narcotraficante cuyos grandes cargamentos de marihuana eran distribuidos y protegidos por una pequeña banda de criminales. También se sabía que tenía una novia llamada Wanda Jackson. El domingo 22 de mayo, solo 2 días después del secuestro, los agentes rastrearon a Wanda Jackson. Le preguntaron sobre el paradero de Gino Camacho, pero negó saber dónde estaba el sospechoso. Afirmó que no había visto a Gino en semanas. Los agentes se fueron con la sospecha de que estaba mintiendo. Si el FBI tuviera a Wright bajo custodia, tal vez podrían negociar un acuerdo con ella como intermediario, para que Camacho creyera que se le pagaría por sus rehenes. Pero los agentes carecían de la influencia para hacer que trabajara con ellos. Necesitaban detener a Wright. Cuando Wright llamó al día siguiente, estaban preparados para grabar y rastrear el teléfono. Sí, dígame. De acuerdo. Se envió un equipo de arresto al centro de la ciudad. ¿Qué aspecto tiene? Vamos, amigo, no tengo tiempo para hablar. Comuníquenme con alguien ahí. ¿Tiene su nombre? Cuando supieron la dirección del teléfono público, se transmitió por radio a la zona. Los agentes encontraron a Wright, que seguía usando el teléfono. Ya lo encontramos. Pero no actuaron de inmediato. Aunque estaba desesperado por encontrar a su familia, Sam Wright era un traficante de drogas condenado, un fugitivo de la ley. El FBI no sabía hasta dónde podría llegar para evitar la captura. Los agentes vieron a un hombre esperando en el auto por el fugitivo. Wright podría tener otros cómplices apostados cerca. Los agentes querían reducir el riesgo de resistencia violenta por parte de Wright y cualquiera de sus asociados. Bien, aquí vamos. Cuando estuvieron seguros de que Wright y su chofer no tenían otros cómplices, los agentes actuaron. ¡FBI, salgan del auto! ¡Salgan del auto! ¡Abajo! ¡Abajo! Wright fue arrestado sin inconvenientes debido a su orden de captura pendiente y puesto bajo custodia. Hola. Los agentes Bailey y Figueroa comenzaron el interrogatorio del fugitivo capturado. Solo puedo decirlo. Wright describió los eventos del 20 de mayo de 1988.
Fue la peor pesadilla de cualquier familia. Entiendo. Ven, mi pequeño. Ese día, Wright entretenía a su pequeño hijo André. Su esposa Evelyn estaba sentada sola abajo. Estaban de luto. La madre de Wright había fallecido en Luisiana. Estaban esperando que su sobrino David Wilburn llegara y llevara a la familia al funeral. Wright estaba pendiente de la llegada de Wilburn, ya que los visitantes no tenían acceso a la puerta de entrada. Como fugitivo, Wright había instalado rejas de antirrobo en el porche, pensando que protegería a su familia tanto de la ley como de sus asociados violentos. Pero las rejas no lograron contener la ira de Gino Camacho. Sin previo aviso, 4 hombres irrumpieron en la casa, blandiendo armas automáticas. El pasado de Sam Wright lo había alcanzado. El sujeto de nombre Gino gritaba que quería el dinero que se le debía. ¡Te mataré! Wright juró que no lo tenía y suplicó misericordia. ¡Te voy a matar aquí mismo si no me dices dónde está! La furia de Gino solo se intensificó. ¿Me entiendes? Y entonces... En ese momento llegó el sobrino de Wright, David Wilburn. ¡Muévete! ¡Al suelo! No podría haber llegado en un peor momento. ¿Qué sucede? No entiendo. Aunque era un hombre grande, los hombres de Gino lo dominaron rápidamente. Wright describió a su sobrino como un alma gentil que nunca lastimó a nadie. Gino gritó que vino a hacer negocios. Para probar su punto, colocó la boca de un revólver .357 en la parte posterior de la cabeza de Wilburn. Un segundo después, un solo disparo le provocó la muerte instantánea. Wright observó impotente cómo el cuerpo sin vida de su sobrino se derrumbaba a unos metros de distancia. Sam Wright estaba desesperado por colaborar, pero juró que no tenía más información que pudiera ayudar a los investigadores a localizar a su familia. Mientras Wright permanecía bajo custodia, el reloj seguía corriendo para su esposa e hijo. Para agilizar las pistas, la policía de Dallas y el FBI orquestaron una campaña en los medios. Los periódicos del área y las estaciones de televisión presentaron imágenes del rostro de Camacho. Las autoridades pidieron a los ciudadanos que aportaran cualquier información sobre el paradero del sospechoso. Esta campaña obtuvo datos de una fuente indeseable. Otro vendedor de droga. David Muñoz, un vendedor de poca monta, llamó al FBI y fue puesto en contacto con el agente Bailey. Muñoz afirmó que reconoció al secuestrador en una noticia televisiva. Dijo que tenía información que podría ser útil para la investigación. ¿Usted llamó a mi oficina? Muñoz hizo arreglos para encontrarse con Bailey en su motel de Dallas, tarde en la noche. Le dijo a Bailey que sabía quiénes eran los cómplices de Camacho. Incluso ofreció entregar a Camacho al FBI como parte de un trato poco ortodoxo. Lo que Muñoz quería negociar a cambio era quedarse con el cobro de deudas de drogas y entregas de Camacho, y que lo dejáramos actuar y no lo molestáramos. Y por supuesto, le dijimos que no había trato. Debido a que solo había una conexión débil con el caso, Bailey no arrestó a Muñoz. Sin embargo, el agente del FBI logró extraerle un nombre clave al oportunista: Eddie Blaine Cummings. En la calle, Cummings era conocido como Eddie el Rápido. Una verificación de antecedentes reveló que tenía antecedentes y que había pasado tiempo en la cárcel con Gino Camacho. Cummings se encontraba en libertad condicional por posesión de armas ilegales. El agente especial Figueroa ahora tenía 2 nombres, Gino Camacho y Eddie el Rápido, para empezar a buscar en los clubes nocturnos de la zona. Armado con fotos de Camacho y Eddie el Rápido, Figueroa encontró al dueño de un bar que había visto a los 2 sujetos. El dueño había escuchado a Eddie hablar sobre una cita para almorzar al día siguiente en Lawton, Oklahoma, a 3 horas en auto al noroeste de Dallas. Un equipo de arrestos se preparó en el estacionamiento del restaurante de Oklahoma la mañana del 12 de agosto de 1988. El plan era esperar hasta que Eddie saliera del atestado restaurante para aislarlo de las personas.
Los investigadores estaban listos para atacar. Eddie el Rápido era su enlace más cercano a Camacho hasta ahora. Cuando la puerta se abrió, el equipo de arresto atacó atrapando a Eddie antes de que pudiera huir. ¡Quédese ahí! Un socio de la banda de Camacho estaba ahora bajo custodia. Los agentes esperaban que Eddie el Rápido pudiera llevarlos a encontrar a la madre y el hijo secuestrados. En el verano de 1988, agentes del FBI de Dallas buscaban a una madre y un niño secuestrados con armas por una banda de narcotraficantes. Eddie el Rápido, un integrante de la banda, ahora estaba bajo custodia. En el interrogatorio, Eddie negó tener algo que ver con el secuestro en Dallas. Pero al final les dijo lo que sabía del crimen. Esta fue la primera vez que realmente supimos quiénes estaban involucrados y los nombres de los individuos de la mañana del secuestro. Eddie el Rápido nombró a Camacho y a otros 2 miembros del grupo, Juan Jackson y David Cook. Él y David Cook habían crecido juntos en Stephenville, Texas, a 2 horas de Dallas. Por lo que Eddie sabía, Cook tal vez había regresado a su ciudad natal. Bailey y Figueroa tenían que encontrar a Cook, confiando en que la ventaja podría llevarlos un paso más cerca de Camacho y a la madre y el niño desaparecidos. Buscaron un contacto en Stephenville y encontraron el nombre del detective Don Miller. El 15 de agosto de 1988, el detective Don Miller llamó al agente Bailey. Miller había encontrado al sospechoso que trabajaba en la tienda de su familia. El detective entonces lo retuvo hasta que llegaron los agentes. Miller le advirtió a Cook de que si sabía algo sería mejor que cooperara con el FBI. Un miembro de la banda que secuestró a Evelyn y a Andre Banks estaba ahora bajo custodia. El FBI estaba un paso más cerca de Camacho y los secuestrados. Los agentes se apresuraron a ir a Stephenville con la esperanza de que David Cook los condujera a Camacho y a sus rehenes antes de que el tiempo se acabara para la madre y su hijo. Fue hace un par de meses. Decidió ayudar a los investigadores con la esperanza de obtener una sentencia más leve. Durante 2 días de interrogatorio, Cook detalló su versión de los hechos del 20 de mayo de 1988. La mañana del secuestro, Camacho recogió a Cook y otros 2 cómplices. Dijo que iban a cobrar una deuda. Camacho le había dado a Sam Wright $20,000 en marihuana para vender, pero Wright aseguró que se la habían robado. Camacho juró que recuperaría su dinero. El miembro de la banda, Juan Jackson, abrió una bolsa y comenzó a repartir armas. El arsenal incluía ametralladoras y la pistola .357. Camacho envió a otro miembro de la banda, Larry Merrill, para cortar el cable del teléfono. Nadie podría pedir ayuda. Juan Jackson cortó los candados de las rejas antirrobo mientras David Cook y Camacho vigilaban. Irrumpieron por la puerta de entrada y encontraron a Evelyn Banks en la sala de estar. Camacho ordenó que sus hombres revisaran toda la casa con las armas desenfundadas. ¡Busquen el dinero! ¿Dónde está el dinero? ¡El dinero! ¿Dónde está? ¿Qué haces? ¡Muévete! Queremos el dinero. Quédate ahí. ¿Dónde está? Muévete y dámelo. ¿Me escuchaste? La banda juntó a la aterrorizada familia en la sala de estar mientras la furia de Camacho aumentaba. Dijo que si la familia no cooperaba, morirían. Camacho le dijo que pusieran al bebé en el sofá junto a su madre y que si el bebé se movía o le causaba algún problema, le dispararían. ¡Busquen el dinero! ¿Dónde está mi dinero? ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Dámelo! ¡Dame mi dinero! ¡Dámelo! Gino comenzó a gritar cómo lo habían estafado, cómo no lo habían tratado con respeto y que quería su dinero y lo quería ahí mismo. En medio de todos los gritos llamaron a la puerta. Los agresores primero pensaron que los vecinos habían llamado a la policía. Camacho y Jackson se colocaron en posición, preparados para disparar contra la policía.
que pensaban estaba al otro lado de la puerta. Adelante. Cuando David Wilburn entró por la puerta principal, fue rodeado por la banda armada. Los pistoleros lo arrojaron al suelo sin luchar. ¡Es David! ¡Dime! Él es bueno, Él no le ha hecho hagan nada. daño, por Déjenlo en favor. paz. No, por favor. Dime quién es él. ¿Quién es? Dime. ¡Al suelo! ¡Al suelo! Déjenlo ir. ¡Quédate ahí! ¡Vigílalo! Camacho le ordenó a Jackson que le disparara. Pero cuando este dudó, Camacho se volvió hacia Cook. ¡Dispárale! Pero cuando Cook se negó, Camacho agarró la pistola de su mano y les mostró a todos cuán en serio hablaba. ¡Vamos! ¡Muévete! Camacho gritó que ya nadie le faltaría respeto nunca más. No, yo no lo hice, yo no le disparé. Bajo un intenso interrogatorio, Cook nunca vaciló sobre lo sucedido, reiterando que Camacho disparó. Su historia coincidía con la versión de Sam Wright. Después de que salieron de la casa, Camacho seguía furioso porque Wright había escapado. Pero la banda no lo persiguió. Sabían que la policía llegaría pronto al barrio de Pleasant Grove. Entonces Camacho les ordenó a todos que fueran al departamento de Cook, donde podrían decidir sus próximos pasos. Camacho pensó que podía esconderse ahí con los rehenes. Paul Macaluso fue el fiscal asistente de los Estados Unidos que siguió el caso. Estaban preocupados por el control de daños. Tenían 2 testigos de un asesinato capital, y debían decidir qué hacerles. Cook les dijo a los agentes que un nuevo miembro de la banda, Spencer Stanley, fue llamado al apartamento para vigilar a los rehenes mientras él y Camacho salían a traficar drogas en un hotel cercano. Juan Jackson no se quedó mucho tiempo. Temiendo la cercanía de las autoridades, limpió las armas, se llevó algo de dinero para escapar y abandonó al grupo. Y luego él se fue. Mientras Stanley vigilaba a los rehenes, Cook y Camacho conducían al hotel para vender las drogas. Allí, a solo 2 días después del secuestro, Camacho recibió una llamada de su novia Wanda Jackson. Tenía un mensaje en clave para él. El Gran Hermano estuvo por aquí. Sí. Con Gran Hermano se refería a las autoridades federales que el FBI había estado en la casa. La misma novia que le había declarado al FBI que no tenía idea del paradero de Camacho lo contactó momentos después de que los agentes se fueron. Tenemos un problema. Su advertencia le dio a la banda una ventaja sobre los agentes que lo perseguían. Camacho regresó al departamento de Cook. Le dijo a Evelyn que no estaba enojado con ella, solo con su marido, por el dinero. Dijo que la liberaría a ella y a André si prometían no ir con las autoridades. Estuvo de acuerdo. Con esa promesa, Camacho dijo que los llevaría a una pista de aterrizaje privada en Oklahoma para tomar un vuelo a California. Allí permanecerían seguros hasta que Camacho resolviera con Wright. Al final de una agotadora sesión de interrogatorio, Cook les dijo a los agentes que Evelyn y André nunca llegaron a California. No había un avión para abordar. Cook sabía dónde los dejaron, en la frontera del estado de Texas, cerca de Atmore, Oklahoma. Están justo ahí. En agosto de 1988, agentes especiales de la Unidad de Crímenes Violentos de Dallas arrestaron a un miembro de una pandilla de Texas, responsable de 3 asesinatos y el secuestro de una madre y su hijo. Mientras estuvo bajo custodia, Cook guió a los agentes especiales José Figueroa y Taz Bailey hacia el norte, hacia Oklahoma. Fue el siguiente escalón hacia su objetivo final, encontrar los cuerpos de Evelyn y André Banks y a su secuestrador Gino Camacho. Según Cook, Camacho condujo a Evelyn y André Banks a un área remota a través de las fronteras estatales. El líder de la banda prometió llevar a la madre y al niño con sus parientes en California, en un vuelo desde una pista de aterrizaje oculta detrás de los árboles. Se detuvieron a un lado de la carretera y juntos se adentraron en el bosque.
Spencer Stanley iba adelante llevando a André, de 3 años. Pensó que en unas horas estaría en la costa oeste, donde permanecería hasta que su esposo pagara la deuda de drogas que le debía a Camacho. Pero a medida que se adentraban más en el bosque, Evelyn no vio ningún claro donde podría aterrizar un avión. Entonces vio el hoyo. En un instante se dio cuenta de lo que eso significaba y se desmayó del shock. No había pista de aterrizaje ni vuelo hacia la libertad. Ella y su hijo fueron llevados a morir. Spencer Stanley arrojó a su hijo a la tumba abierta. Camacho disparó 4 veces. Luego arrojaron a Evelyn sobre su hijo y le dispararon también. Evelyn Banks y su hijo de 3 años, André, fallecieron el 23 de mayo de 1988. Esta fue la escena espeluznante que David Cook le describió a los agentes mientras los llevaba al sitio. Los agentes casi habían llegado a su punto de frustración cuando finalmente Cook reconoció el área. La búsqueda de las víctimas de Camacho comenzó a finales de un verano sofocante. El caso federal de secuestro también se había convertido en un caso de homicidio. Camacho ya había matado a 3 personas. Pero si los agentes querían probar su caso contra el asesino, tenían que encontrar los cuerpos. Para identificar el sitio del entierro, los agentes comenzaron su búsqueda entre los árboles. Mientras caminábamos detrás de los cedros, se podía ver una depresión en el suelo donde alguien había cavado. Todo el césped había sido arrancado. Cuando los investigadores llegaron al lugar, habían pasado 3 meses desde los asesinatos. Comenzaron una excavación minuciosa. Quitaron montículos y capas de tierra, teniendo cuidado de no perder o destruir ninguna evidencia. Cerca de la superficie, los agentes encontraron casquillos de un arma de calibre 38. Eso encajaba con la historia de Cook de que Camacho había disparado una pequeña pistola semiautomática. La excavación continuó a un ritmo dolorosamente lento. Recordemos que era finales de agosto. Hacía unos 33 grados y alrededor de 90 grados de humedad. Era un área con muchos árboles, por lo que no circulaba el aire. Es decir, como un encierro. Estuvimos cavando casi 2 horas. Entonces uno de los agentes golpeó algo duro. Parecía hueco. Otro golpe rompió una corteza parecida a una costra. De pronto, un hedor nauseabundo abrumó a los agentes. Y un horrible olor a cadáver en descomposición salió del agujero y los dos nos salimos y nos metimos en los arbustos, vomitamos y luego tuvimos que regresar. Antes de enterrar a Evelyn y André, Camacho y sus hombres cubrieron los cuerpos con arena para gatos para ayudar a ocultar el olor. Pero la arcilla de la arena absorbió la humedad de los cuerpos y luego se endureció creando una capa hermética que redujo la velocidad de descomposición y preservó los cuerpos para la autopsia. A pesar del hedor nauseabundo, los agentes prosiguieron. Frotaron mentol debajo de sus narices para eliminar el olor y continuaron trabajando. Estaban decididos a construir un caso firme contra Camacho y su banda. Después, Cook condujo a los agentes al cercano lago Texoma, donde dijo que el grupo había desechado las armas después del asesinato. Un equipo de buceo de la Oficina de Investigaciones del Estado de Oklahoma revisó el fondo del lago. Encontraron varios cartuchos de calibre 38 y luego encontraron el arma. La evidencia física contra Gino Camacho ahora era sólida y corroboraba el testimonio de un testigo ocular. Los agentes federales estaban seguros de que podrían obtener una condena por 2 cargos de secuestro y 3 por asesinato. Pero Camacho seguía en libertad. Los agentes pronto supieron que cometió otro asesinato. Cook le dijo al FBI que también podría llevarlos a ese otro cuerpo. A finales de agosto de 1988, el FBI en Dallas había capturado a David Cook, un miembro de una violenta banda de narcotraficantes de Texas. El líder, Gino Camacho,
buscado por secuestro y 3 asesinatos, todavía estaba prófugo. Cook estaba cooperando con los agentes en la búsqueda de Camacho. Había llevado a los investigadores al sitio de entierro de las víctimas de asesinato más recientes de Camacho. Pero durante el viaje de 2 días para recuperar los cuerpos de Evelyn y Andre Banks en Oklahoma, Cook sorprendió a los agentes con otra historia de terror sobre Camacho. Esta vez Camacho había desatado su ira contra una mujer llamada Pamela Miller. Los agentes ahora centraron su atención en su paradero. Los agentes se enteraron de que Pam Miller trabajaba como bailarina exótica en un club de desnudistas en Dallas. Ella conoció a Camacho y comenzó a salir con su banda. Cook les dijo a los agentes que él y Miller se reunieron con Camacho una noche de junio de 1988. Ya está listo. Habían pasado 3 semanas desde que Camacho asesinó a 3 personas, pero se arriesgó a viajar a Dallas para hacer otro negocio de drogas. El comprador se presentó en el bar del hotel y comenzó a negociar. Pero Pam interrumpió la transacción. Pam Miller reconoció al comprador como alguien que había ido al club donde bailaba. Lo reconoció y se lo dijo. Te conozco, entraste al club. Y como era de esperarse, esto tuvo un efecto negativo en la transacción. El comprador se fue. No había trato. ¿Ves lo que hiciste? Sé que él estuvo ahí. Sí. Camacho se enfureció con Pam por arruinarle la venta. Y Cook, Pam y Camacho salieron del hotel. Tan pronto como subieron al auto, Camacho comenzó a golpear a Pamela. Ella luego le hizo algunos comentarios a Camacho, atacando su hombría, y eso lo enfureció más. ¡Mira lo que hiciste! ¿Otra vez? ¿Ah? ¿De nuevo? Mientras conducían, la ira de Camacho se desbordó. Cook y Stanley ya habían visto los resultados de su temperamento. Sabían a dónde podía conducir, pero estaban demasiado intimidados para hablar. La brutal golpiza de Camacho no se detuvo hasta que Miller perdió el conocimiento. ¡Deja de hablar! Todavía enfurecido, Camacho le ordenó a Cook que detuviera el auto. Arrastró a Miller a la carretera, colocó su cuerpo inerte detrás de la rueda trasera derecha y le gritó a Cook que retrocediera. ¡Oye, Gino! ¡Retrocede el auto, ya! Cook obedeció. Condujeron a Stephenville. Fueron a un departamento alquilado por David Cook. Tomaron el cuerpo de Pamela y lo metieron dentro de un barril que estaba en el patio. Pusieron una bolsa de basura encima para que nadie viera que ahí había un cuerpo. Se quedaron allí el fin de semana, Camacho, Stanley y Cook. Estuvieron bebiendo cerveza y festejando, hasta que Camacho decidió deshacerse del cuerpo. Así que le preguntamos a David, ¿dónde encontraremos el cuerpo de Pamela? Y él respondió, no lo harán. Y dijimos, ¿por qué no? Dijo, la cortamos y la metimos dentro de un triturador de árboles. Mientras yo conducía, José estaba en el asiento delantero. Miré a José, él me miró, nuestras bocas se abrieron y casi me salgo de la carretera. No podía creer lo que acababa de escuchar. Cook condujo a los agentes del FBI al sitio boscoso en el rancho donde habían pulverizado el cuerpo. Parecía imposible que se encontraran restos. La trituradora no solo había destruido el cuerpo, sino que ya habían pasado unos 2 meses desde el horrendo acto. Era probable que el ardiente sol de Texas hubiera acelerado la descomposición de los restos. A pesar de las probabilidades, los agentes se dispusieron a recuperar lo que encontraran. Partiendo del testimonio de Cook, los agentes averiguaron la ruta de descarga de las trituradoras, establecieron un sistema de cuadrículas y comenzaron a recorrer meticulosamente la escena. El proceso llevó horas, pero el trabajo duro dio sus frutos. Del suelo, los agentes recuperaron fragmentos de huesos y tejido. En las ramas de los árboles encontraron más tejido, secado por el sol. Cada pieza fue empaquetada y etiquetada según su ubicación. Los agentes también recuperaron dientes,
Una revisión de los registros dentales de Pamela Miller permitió una identificación positiva de la víctima. Pamela Miller, de 23 años, era la cuarta víctima de Camacho en pocas semanas. Sin embargo, su asesino aún estaba prófugo, y cada día que permanecía libre representaba una amenaza para cualquiera que se cruzara en su camino. Pero pronto un evento importante en el caso surgió cuando la familia de Spencer Stanley, el miembro de la banda que había ayudado a Camacho a matar a 3 víctimas, se puso en contacto con el FBI. Les informaron a los agentes que Stanley estaba escondido en un parque de caravanas de Huntsville, Alabama. Stanley les dijo a los investigadores que había arrojado el revólver .357 que Camacho usó para matar a David Wilburn en el lago Ray Hubbard, cerca de Dallas. Un equipo de buceo del FBI registró el fondo del lago. Nunca encontraron un arma. ¡Encontré algo! Pero sí encontraron una carcasa de un revólver .357 y varias balas. Las balas recuperadas fueron llevadas a la unidad de materiales y dispositivos del FBI en Washington, D.C. para un análisis de activación de neutrones. Los agentes esperaban que las balas del lago Ray Hubbard coincidieran con la bala que mató a la primera víctima de Camacho, David Wilburn. El análisis de activación de neutrones se basa en el hecho de que las balas de plomo se crean en lotes y cada lote de plomo es único. Los examinadores del FBI tenían que preparar las balas para la prueba retirando el plomo de los proyectiles y dejarlos listos para el transporte a un reactor nuclear. Las muestras de plomo fueron introducidas en el núcleo del reactor hasta que absorbieron neutrones y se volvieron radioactivas. La radioactividad se midió y dio una lectura precisa de los elementos químicos que se encontraron en el plomo, una firma radiactiva. Los examinadores concluyeron que las firmas de cada bala eran idénticas. Las balas del lago Ray Hubbard y del cuerpo de Wilburn provenían del mismo lote de municiones. Aunque la evidencia física contra Camacho continuaba creciendo, no acercó a las autoridades a la localización del fugitivo. A través de un informante, el FBI se enteró de que Camacho había escapado a México y se estaba escondiendo en un pequeño pueblo al sur de la frontera con Texas. Las autoridades de los Estados Unidos intentaron que lo arrestaran y extraditaran, pero las autoridades mexicanas no pudieron cooperar. Aseguraban que la ciudad donde se encontraba Camacho estaba controlada por narcotraficantes que estaban fuertemente armados. Si la policía mexicana intentaba hacer un arresto, habría muchas bajas. El FBI necesitaría otro plan para llevar al líder de la banda ante la justicia. Después de 4 asesinatos en los Estados Unidos, el traficante de drogas Gino Camacho había escapado a México, fuera del alcance del FBI. Pero sin sus compañeros o el negocio del tráfico de drogas que lo sustentaba, su dinero comenzó a agotarse. Para la primavera de 1989, Camacho necesitaba efectivo con desesperación. Aún tenía proveedores en México, si es que podía encontrar un comprador en los Estados Unidos. Debido a que temía cruzar de nuevo a los Estados Unidos, buscó a un intermediario con contactos de distribución de narcóticos al norte de la frontera. El intermediario de bajo nivel con el que se encontró Camacho trabajaba como informante para la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. El informante le dijo a su contacto en la DEA que un hombre llamado Gino quería establecer un negocio de drogas. El agente de la DEA, John Lund, estaba asignado en Fort Worth, Texas. Sabía que Gino Camacho era buscado por el FBI. Sospechando que era la misma persona, Lund le dijo a su informante que quería hacer el trato. Lund luego llamó al agente del FBI, Taz Bailey, con buenas noticias. John me dijo que le parecía que era Gino Camacho. Luego le proporcioné a John una fotografía de Camacho que le mostró a su informante. Y el informante confirmó que de hecho era el sujeto con el que se había encontrado. Para llevar al fugitivo al otro lado de la frontera, el FBI le ofreció a Camacho un trato que no podía rechazar. Su informante le dijo a Camacho que un distribuidor estadounidense
quería comprar $1 millón en marihuana. Pero el distribuidor debía cerrar el trato en persona. No se sentía cómodo haciendo un trato tan grande con alguien que no conocía. Para aquietar los temores de Camacho sobre ingresar a los Estados Unidos, el informante le dijo a Camacho que el distribuidor le adelantaría a Gino $100,000 cuando se reunieran en la ciudad fronteriza de McAllen, Texas. Pero había un problema con el anzuelo. Los agentes de campo necesitaban un medio para identificar visualmente al fugitivo entre los que cruzaban la frontera. Para hacer que Camacho se destacara, el informante envió ropa que, según dijo, le permitiría al distribuidor identificarlo. El equipo de detención memorizó la ropa elegida: camisa hawaiana, pantalones cortos azules y una gorra de béisbol con borde verde. Camacho se llevó el paquete de ropa al departamento de un amigo donde solía pasar el rato. Pero nadie podía estar seguro de que un contrabandista experimentado como Camacho no sospecharía lo suficiente como para usar ese atuendo. Sabíamos que esta sería nuestra única oportunidad para atraparlo, que una vez que descubriera que era una trampa, se desharía del informante, y que sería aún más cauteloso que antes al hacer cualquier tipo de transacción, que nos daría otra oportunidad para arrestarlo. Así que armamos planes de arresto muy elaborados. El día del trato, los agentes vigilaron el cruce fronterizo para ubicarlo. Esperaban poder encontrarlo entre la multitud por la ropa reveladora que le habían enviado al contrabandista. Luego el equipo de arresto lo vio usando la ropa. Camacho no se dio cuenta de que el lugar estaba repleto de agentes federales, vestidos como guardias fronterizos, turistas y transeúntes. Todos habían memorizado el atuendo y su imagen. Con tranquilidad, haciéndose pasar por un turista, comenzó a cruzar el puente que cruzaba la frontera. Los agentes del FBI, vestidos como guardias de patrulla fronteriza, se acercaron a Camacho. El fugitivo, muy calmado, dio un nombre falso: Tomás Sánchez. Cuando los agentes le pidieron una identificación, aseguró no portar ninguna. Solo era un turista estadounidense que regresaba de un viaje de un día a México. Los agentes le dijeron con tranquilidad que entrara para interrogarlo. Fue sin discutir, creyendo que este pequeño malentendido pronto se aclararía. El líder de la banda ya estaba bajo custodia del FBI y ni siquiera lo sabía. Camacho fue llevado a la oficina de la patrulla fronteriza y le tomaron las huellas dactilares. Bailey dejó que se inquietara en la celda por más de 2 horas, mientras los agentes esperaban en la computadora por una coincidencia de las huellas. Camacho no rompió su silencio. Me dirigí a él como Tomás Sánchez, y él lo reconoció y le dije, bien, tomamos sus huellas digitales, las procesamos en la computadora del FBI en Washington, D.C. Y esta indica que no es Tomás Sánchez, sino que, de hecho, es Gino Camacho. Y él dijo, pues, si eso es lo que dice la computadora, debe ser así. Pero Camacho negó saber algo sobre los asesinatos. Hasta el final nunca admitió ninguna participación en el secuestro y los asesinatos. Afirmaba que el FBI lo había incriminado por los crímenes. El arresto de Gino Camacho fue noticia en primera plana en todo el suroeste. Desde la frontera fue trasladado a una celda en el condado de Dallas y acusado de violaciones con arma de fuego, conspiración y secuestro y asesinato capital. Camacho y el resto de su banda fueron procesados por las autoridades. David Cook recibió 24 años por su participación en los asesinatos y el secuestro. Spencer Stanley recibió una sentencia de cadena perpetua por los 3 asesinatos que ayudó a cometer. Juan Jackson obtuvo cadena perpetua por su participación. Eddie el Rápido Cummings y Larry Merrill obtuvieron 8 años cada uno. Sam Wright tuvo que cumplir su sentencia anterior de narcotráfico, así como tiempo adicional por ser fugitivo. Pero para el propio Camacho, los fiscales estatales buscaron la pena de muerte. Para que el estado de Texas condene a un hombre, la acusación debe demostrar más que premeditación. Debe demostrar que el acusado sigue siendo una amenaza para la sociedad. Por esta razón, Camacho fue juzgado por el cargo de asesinato en primer grado. De lo contrario, una condena por los cargos federales habría enviado a Camacho a la cárcel, donde cualquier amenaza que le planteara a la sociedad habría sido eliminada.
En juicios separados, Gino Camacho fue declarado culpable de asesinato y secuestro. La sentencia se llevó a cabo 10 años después de la muerte de Andre y Evelyn Banks y Pamela Miller. El 26 de agosto de 1998, el estado de Texas ejecutó a Gino Camacho por medio de inyección letal.